Bienvenidos a este video educativo donde desglosaremos la fascinante arquitectura interna de un componente esencial en cualquier computadora. Nos estamos refiriendo a la unidad central de procesamiento. La estructura de una unidad central de procesamiento o CPU es esencialmente el corazón de una computadora, encargada de ejecutar instrucciones y llevar a cabo operaciones de procesamiento. La estructura de la CPU se compone de varias unidades funcionales interconectadas que trabajan en conjunto para realizar las tareas necesarias. A continuación, exploremos más a detalle la estructura del CPU. La unidad de control. La unidad de control es uno de los componentes fundamentales en la estructura de una CPU. Es como el cerebro de la operación encargada de coordinar y controlar todas las actividades que ocurren dentro del procesador. Su funcionamiento. La unidad de control supervisa y dirige el flujo de datos y operaciones en la CPU. Su principal tarea es interpretar las instrucciones del programa y coordinar la ejecución de cada una de ellas. Esto quiere decir que cuando un programa se ejecuta, la unidad de control busca la siguiente instrucción en la memoria, la decodifica para entender qué operación realizar y luego dirige las operaciones necesarias en otras partes de la CPU. Como características tenemos tres puntos principales. La decodificación de instrucciones. En ella, la unidad de control interpreta el código de operación de las instrucciones determinando qué operación se debe realizar y qué datos se necesitan. La generación de señales de control. Basada en la instrucción decodificada, la unidad de control genera señales de control que dirige el flujo de datos y operaciones en otras unidades de la CPU. Y por último, el control de flujo de instrucciones. Aquí, la unidad de control mantiene el contador de programa que indica la dirección de la próxima instrucción a ejecutar, asegurando que las instrucciones se ejecuten correctamente. La unidad de control se comunica con otras partes de la CPU a través de buses de datos y direcciones. Por ejemplo, la unidad de control envía direcciones de memoria a través del bus de direcciones para acceder a instrucciones y datos en la memoria principal, mientras que el bus de datos, la unidad de control, transfiere datos entre la memoria principal y otras unidades de la CPU, como la unidad de ejecución. Es de suma importancia ya que la unidad de control es esencial para garantizar que las instrucciones se ejecuten correctamente y en el orden correcto. Actúa como un orquestador asegurando que todas las partes de la CPU trabajen juntas de manera coordinada para ejecutar programas y realizar operaciones. En resumen, la unidad de control es el núcleo del procesador que supervisa y dirige todas las operaciones, decodifica instrucciones, genera señales de control y mantiene el flujo de instrucciones. La comunicación a través de buses asegura la transferencia de datos y direcciones entre la memoria y otras unidades. Sin la unidad de control, la CPU no podrá ejecutar programas ni realizar operaciones complejas. Ahora veremos la unidad de ejecución, la cual es un componente crítico en la estructura de una CPU. Es responsable de realizar cálculos aritméticos y lógicos, así como de llevar a cabo operaciones que procesan y manipulan datos. Ahora vemos cómo funcionan sus características principales y cómo se integra con otras partes de la CPU. La unidad de ejecución es donde ocurren la mayoría de los cálculos, como ya se mencionó, y operaciones dentro de la CPU. Cuando la unidad de control decodifica una instrucción, la unidad de ejecución toma los datos relevantes y ejecuta la operación correspondiente. Esto puede incluir sumas, restas, multiplicaciones, comparaciones y otras operaciones matemáticas y lógicas. Algunas de sus características importantes son tres: las operaciones aritméticas, las operaciones lógicas y la carga y almacenamiento de datos. En la primera, la unidad de ejecución realiza cálculos matemáticos, como se menciona sumas, multiplicaciones en números enteros o de punto flotante. Las operaciones lógicas, estas están basadas en el tipo AND, OR y NOT, que son esenciales para tomar decisiones basadas en condiciones. Y por último, la carga y almacenamiento de datos. La unidad de ejecución puede cargar datos desde la memoria principal y almacenar resultados en la memoria o en registros. La comunicación y coordinación. Aquí encontramos los registros de datos y las señales de control. En los registros de datos, la unidad de ejecución utiliza registros para almacenar datos temporales durante las operaciones. Estos registros son más rápidos de acceder que la memoria principal, y las señales de control recibe señales de control de la unidad de control que le indican qué operación realizar y cuándo llevarla a cabo. La unidad de ejecución se comunica y coordina con otras partes de la CPU, especialmente con la unidad de control y los registros. Es de suma importancia, ya que la unidad de ejecución es fundamental para el procesamiento de datos y la ejecución de instrucciones. Realiza las operaciones matemáticas y lógicas que permiten que las instrucciones se ejecuten y que los programas realicen sus tareas específicas. Podemos resumir que la unidad de ejecución es el motor de la CPU que realiza cálculos aritméticos y lógicos, manipulando las operaciones y los datos. Trabaja en conjunto con las unidades de control y los registros para llevar a cabo las instrucciones y tareas del programa. Sin la unidad de ejecución, la CPU no podrá realizar los cálculos y operaciones necesarios para el funcionamiento de de las aplicaciones y procesos informáticos. Los registros de la CPU.
Los registros son componentes esenciales en la estructura de una CPU, funcionando como pequeñas áreas de almacenamiento de alta velocidad. Estos registros desempeñan un papel crítico en el procesamiento de datos y la ejecución de instrucciones. Ahora veremos cómo funcionan sus características y su importancia en el funcionamiento general de la CPU. Los registros son como almacenes temporales en la CPU, donde se guardan datos que están siendo procesados en ese momento. Cuando la CPU ejecuta una instrucción, los datos necesarios se transfieren a la memoria principal de los registros para su manipulación. También los registros son cruciales para la eficiencia y velocidad de la CPU, dado que son de acceso rápido, permiten que la CPU acceda rápidamente a los datos necesarios para operaciones sin tener que recurrir constantemente a la memoria principal, que es más lenta en comparación. Además, los registros ayudan a la CPU a realizar operaciones matemáticas y lógicas de manera eficiente. Como características principales podemos tener cuatro: los registros de datos, registros de dirección, el registro de instrucción y el contador de programa. Los registros permiten que la CPU realice operaciones y cálculos en tiempo real de manera más eficiente, ya que evitan la necesidad de acceder constantemente a la memoria principal. Esto acelera el procesamiento y mejora el rendimiento general de la CPU. También los registros se utilizan en conjunto con otras partes de la CPU, como la unidad de control y la unidad de ejecución, como por ejemplo, en la unidad de control envía señales de control a los registros para indicar cuándo deben leer o escribir los datos, y en la unidad de ejecución utiliza los registros para almacenar temporalmente los datos en los que se está trabajando. Para resumir, podríamos decir que los registros son elementos vitales en la CPU que almacenan datos temporales para operaciones y cálculos. Permiten manipular eficientemente datos y operaciones sin tener que recurrir constantemente a la memoria principal. Los registros también colaboran con otras partes de la CPU para ejecutar instrucciones y realizar operaciones en tiempo real, lo que contribuye a la velocidad y la eficiencia del sistema. La memoria de instrucciones y datos en la CPU. La memoria de instrucciones y datos en la CPU es esencial en la CPU, que almacena tanto las instrucciones del programa como los datos necesarios para su ejecución. A continuación explicaremos cómo funcionan, sus características y cómo contribuyen a la operación eficiente de la CPU. Su funcionamiento. La memoria de instrucciones almacena el conjunto de instrucciones que el programa necesita para ejecutarse. Estas instrucciones son decodificadas y ejecutadas por la CPU. La memoria de datos, por otro lado, almacena los datos utilizados por el programa como números, texto y variables. Podemos entender a la memoria de la siguiente manera: memoria de instrucciones y memoria de datos. En la memoria de instrucciones se almacenan las instrucciones en código máquina que la CPU puede entender y ejecutar. Cada instrucción se recupera, decodifica y ejecuta en la secuencia, mientras que en la memoria de datos se almacenan los datos que el programa necesita para realizar cálculos y operaciones. Los datos se leen y escriben en la memoria de datos durante la ejecución. Las instrucciones proporcionan las acciones que la CPU debe llevar a cabo, y los datos son los elementos en los que se realizan esas acciones. La memoria de instrucciones y datos es crucial para el funcionamiento del programa y la CPU. También permite que la CPU acceda a instrucciones y datos necesarios para la ejecución de programas. La CPU se comunica con la memoria de instrucciones y datos a través de buses de direcciones y datos. El bus de direcciones. La CPU envía direcciones de memoria a la memoria de instrucciones y datos para acceder a las instrucciones y datos específicos, mientras que con el bus de datos, los datos se transfieren entre la CPU y la memoria de instrucciones y datos a través del bus de datos. La comunicación eficiente a través de buses garantiza que la CPU pueda acceder rápidamente a la información requerida. La memoria de instrucciones y datos es el almacén donde se guardan las instrucciones y los datos necesarios para la ejecución de los programas. Los buses de datos y direcciones en la CPU. Los buses de datos y direcciones como las, son como las autopistas de la información dentro de la CPU. El bus de direcciones transporta direcciones de memoria que indican dónde se encuentra la información deseada, mientras que el bus de datos lleva los propios datos entre diferentes componentes. Lo podemos resumir como canales de comunicación esenciales que permiten la transferencia de información entre diferentes partes del sistema. Como características tenemos dos: lo que sería el bus de direcciones y el bus de datos. El bus de direcciones lleva las direcciones de memoria desde la unidad de control a la memoria de instrucciones y datos. También lleva las direcciones de memoria desde la memoria de datos al CPU para operaciones de lectura y escritura. Y el bus de datos transporta los datos entre la memoria de instrucciones y datos y otras partes de la CPU, como la unidad de control y la unidad de ejecución que ya vimos anteriormente. Los buses de datos y direcciones son fundamentales para la comunicación interna de la CPU. Permiten que las distintas partes de la CPU se comuniquen y compartan información necesaria para la ejecución de instrucciones y operaciones. También los buses de datos y direcciones permiten que la CPU acceda rápidamente a las instrucciones y datos necesarios para la ejecución de programas.
La comunicación eficiente a través de estos buses es esencial para el rendimiento general de la CPU y la ejecución fluida de las operaciones. La unidad de control utiliza el bus de direcciones para acceder a la memoria de instrucciones y datos y busca la próxima instrucción a ejecutar, mientras que la unidad de ejecución utiliza el bus de datos para acceder a datos a la memoria de datos o registros, como ya explicamos anteriormente. Esto quiere decir que los buses de datos y direcciones son las rutas de comunicaciones en la CPU que permiten que las instrucciones y los datos se transfieran entre diferentes partes. El bus de direcciones lleva direcciones de memoria, mientras que el bus de datos transporta los datos reales. Estos buses son esenciales para la comunicación y la transferencia de información en la CPU, contribuyendo al funcionamiento eficiente del sistema. Por último, tenemos a la memoria caché. La memoria caché es un componente crucial en la CPU que mejora significativamente el rendimiento al reducir los tiempos de acceso y datos e instrucciones frecuentemente utilizados. La memoria caché es una memoria de alta velocidad y tamaño reducido que almacena copias de datos e instrucciones que se utilizan con frecuencia. Cuando la CPU necesita acceder a datos, primero verifica si están en la memoria caché. Si los datos están presentes, lo que se llama como un acceso de caché exitoso, se accede rápidamente a ellos. Si no está en la caché, lo que se conoce como un fallo de caché, se deben acceder a la memoria principal. Existen dos características. Los niveles de caché. Los sistemas a menudo tienen múltiples niveles de caché, el L1, L2 y L3, cada uno con diferentes tamaños y velocidades. Los niveles más cercanos a la CPU son más pequeños y más rápidos, pero también más costosos de implementar. Mientras que el caché de instrucciones y datos lo tienen algunas CPUs, tienen cachés separados para instrucciones y datos, mientras que otras tienen un caché unificada que almacena ambos. La memoria caché es esencial para reducir la latencia en el acceso a datos y mejorar el rendimiento general de la CPU. Al almacenar copias de datos e instrucciones utilizados con frecuencia, se evitan los costosos accesos a la memoria principal, que es más lenta. Como conclusión, podemos decir que la CPU es el núcleo de procesamiento que impulsa nuestras computadoras modernas. A medida que exploramos su arquitectura, vemos cómo la unidad de control, la unidad de ejecución, los registros, la memoria de instrucciones y datos y la memoria caché trabajan juntos para ejecutar instrucciones y procesar datos de manera eficiente. Esta comprensión nos permite apreciar la complejidad y la belleza de la tecnología que utilizamos en nuestra vida diaria. Sin más que nada, me despido, muchísimas gracias y estoy para servirles.